Buenas noches, Saúl, ¿cómo te va? Buenas noches, Nico. Buenas noches a toda la audiencia del programa Quita Falta y un placer poder estar con usted en esta noche hablando de nuestra pasión. Bueno, agradecerte primero que nada por estar unos minutos para nosotros. ¿Seguís mirando el programa desde Paraguay? No, la verdad que he perdido un poco el contacto en relación a la transmisión del programa, pero sí en relación por lo menos puedo seguir a nivel del Twitter todas las noticias por el Salón de Pando y todo lo que siguen haciendo a nivel de Federación Uruguaya, los datos históricos y el muy buen trabajo que hicieron recaudando esos datos históricos en los mundiales y cosas así, ¿verdad? Yo siempre trato de seguir lo que es las noticias del deporte y sobre todo fue el Salón Uruguayo. Después te vamos a estar pasando los links, porque también los programas los subimos a YouTube para que no te los pierdas, ya que sos un fiel televidente nuestro. Contanos un poquito en qué te encuentras hoy en día en Paraguay. Dejaste de lado Jave luego de muchos años. ¿Cuáles son tus proyectos en Paraguay? Sabemos que ya dirigiste a la selección de Benjamín Acebal en territorio paraguayo. Contanos un poquito cómo se da ese alejamiento del equipo uruguayo. No, primeramente tengo que empezar agradeciendo a José Enrique, a Gabriel y a toda la familia Castellón por la oportunidad brillante que fue haber estado 4 años en Jave, ¿verdad? Esto no se da por una cuestión quiero dejar bien claro, la decisión no pasó por un disgusto personal ni por resultado deportivo. Al revés, ¿verdad? Nosotros en 4 años pudimos cosechar 3 títulos. Pero creo, Nico, que era un momento importante para que capaz que Jave como club, como presidente José Enrique, como atletas, como el entrenador Saúl, pudieran quizás ver otro camino, ver otro sistema, que los jugadores se puedan motivar de otra forma, ¿verdad? Yo siempre comparo lo que pasó en Jave por una cuestión que uno trata de escuchar a grandes entrenadores, ¿verdad? Y la situación que pasó con Zidane en Real Madrid, salvando la distancia, que es grandísima en relación a nuestro deporte, pero en su momento él sale de Real Madrid con 3 Champions League, ¿verdad? Y nadie de nosotros entendíamos, pero yo como entrenador sí entiendo lo que él manifestaba en ese entonces, ¿verdad? O sea, era 3 años pasando lo mismo a los jugadores y llegó a un punto que él creía que a ese grupo ya no tenía muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces él hizo una salida. Yo en ese momento cuando decido venir con la familia a Paraguay, no tenía nada en concreto. Venía por dirigir los nacionales, que lo hacía todos los años, y este año me tocó primeramente la selección Piquete y después la selección Benjamín Acebal. Y después sí hubo un contacto, dentro de los contactos que hubieron, porque la gente se fue enterando que yo estaba en Paraguay y que me iba a quedar por acá, o tenía la intención de quedarme por acá, de que hubo un contacto con Villarrica y bueno, nosotros tenemos la idea de empezar un proyecto ahí, o teníamos la idea de empezar un proyecto ahí en el mes de marzo, y con la pandemia eso tuvo que parar porque el campeonato mundial, vos sabrás que el sub-15 fue suspendido Sí. y se iba a hacer un torneo nacional sub-15 ya en Paraguay en abril para recoger los atletas para la selección de la Federación Paraguaya, ¿verdad? Fíjate que ya había un torneo ya programado para recoger esos atletas que defenderían la selección sub-15 y al ocurrir esto se postergó el mundial y consecuentemente el nacional, y como mi tarea era empezar el proyecto en Villarrica avisando ese torneo sub-15, que era el primer torneo que teníamos en un mes para preparar el equipo, se vio truncado, ¿verdad? Y vi declaraciones del doctor Rolando Alarcón Ríos, presidente de la Federación Paraguaya, de que, bueno, tendrá que esperar las decisiones del Comité Olímpico y del Ministerio de Salud, ¿verdad? Saúl, te consulto por Jave, haciendo un poco de historia, después vamos a llegar nuevamente a detallar más de tu realidad en Paraguay, pero cronológicamente, ¿qué te encontraste en Jave? Ahora, viéndolo a la distancia, ya terminaste tu ciclo, vos lo explicabas concretamente el motivo,
Pero a uno le llamó la atención que una persona con tu recorrido futbolístico, campeón del mundo, bueno, uno de los jugadores principales de aquella selección paraguaya, Simón Bolívar, en fin, viniera aquí a Uruguay, donde el deporte es absolutamente amateur y donde Jave es el principal equipo en cuanto apuesta a un proyecto a futuro, por lo menos desde el momento que llegaste vos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la decisión? ¿Y qué te cautivó de Jave como para venirte de Paraguay acá? Mire, la verdad que yo tuve el contacto mediante Fabián, Mincho Hernández en el Mundial 2015 nos presentó a mí y a José Enrique allá en Bielorrusia. Yo era en ese momento entrenador de la selección paraguaya y José Enrique Castellón iba como vicepresidente de la Federación Uruguaya. Fue el primer contacto, después nosotros tuvimos un contacto en el sudamericano siguiente, en Miguelópolis, yo dirigiendo a Simón Bolívar, el cuadro Rolando Alarcón Ríos, y Javi se fue a participar de ese torneo y hubo el cruce Simón Bolívar-Javi. Y bueno, al término del partido, en un desayuno el día siguiente, José Enrique me invita para una clínica que se hizo en 33. Y la verdad que no tenía noción del deporte, cómo se desarrollaba en Uruguay, no tenía noción de cómo era a nivel de competitividad, ni nivel técnico, ni cantidad de cuadros, ni en cuántos meses duraba el torneo, sino que fue una apuesta como profesional. Primero me pidió José Gabriel para armar el plantel, me comentó del momento de la salida de Óscar Arrá, un gran entrenador, un gran atleta, un hombre muy vinculado al club, y que no encontraba un hombre para reemplazarlo en ese entonces. Y bueno, yo me encontraba dirigiendo la selección paraguaya, dirigiendo a Simón Bolívar, no había posibilidad de irme en finales de 2015. Y ocurre una situación que fuerza mi salida a la selección a un mes antes del Mundial Sub-17, una imposición de parte de la Federación Paraguaya, un pedido que fue más impositivo de que un pedido. Y bueno, yo creía que no era el momento ni algo justo y no estuve de acuerdo. Yo creo que respetando cada lugar, cada posición, cada persona, pero yo tengo mis creencias de vida y bueno, yo creí que no era justo con el profesional Saúl ni la persona Saúl y decidí salir. Y al quedar sin esa posibilidad de trabajo, yo contacté a José Gabriel si estaba en pie todavía el ofrecimiento, y me dijo que sí, que el torneo no había arrancado. Y ahí me trasladé a Uruguay y bueno, y la verdad que recién ahí empecé a tener noción. Sí, como atleta me recordaba de las competencias y sabía que Pando era la ciudad fuerte salonísticamente hablando, y después comprobé que era la liga más organizada y más fuerte de Uruguay, viviendo ahí. Pero sí tenía una visión como atleta y como entrenador después de Paraguay, que los uruguayos jugaban mucho a la fuerza, ¿verdad? Técnicamente, en mi concepto de rival, no tenía la misma dotación técnica que el paraguayo y no era tan así. No era tan así. Ahora, había un espacio muy grande entre Paraguay y Uruguay. Primero la competitividad, que se empieza muy, muy tempranamente en Paraguay. Después, la calidad de la competencia, ¿verdad? Y ahí fui entendiendo por qué Javi apostaba por los jugadores fronterizos en vez de entrenar, ¿verdad? Y siempre la excusa que me daba José Enrique era que era difícil entrenar, que al uruguayo no le gustaba entrenar. Y yo pienso, después de haber vivido 4 años en Uruguay, que primero, que el jugador uruguayo tiene mucho talento. Segundo, de que sí se puede hacer con que entrene. Que pasa mucho por nosotros entrenadores, que le ofrecemos para que ese jugador quiera entrenar. Esa es la diferencia. Y yo creo que no necesariamente tiene que ser en una forma impositiva a cambio de dinero. Porque la gente tiene la imagen que todos entrenaban porque en Javi todo cobraba y no es la verdad. Entonces me siento hoy muy orgulloso de lo hecho en Uruguay, por encontrarme con una sociedad deportiva que no estaba acostumbrada a entrenar, que los propios gerenciadores de los equipos predican que es así, que siempre fue así, que no hay cómo cambiar así, y Javi sí cambió.
Javi sí cambió y de eso me siento como profesional orgulloso de haber tratado de mostrar a los limareños que hay otro camino, que es del entrenamiento. No solamente reunir los grandes atletas, los grandes talentos. El talento puede decidir un partido, pero no un futuro de un club. Y Javi lo que necesitaba era eso, era formar jugadores. Un día, conversando aquí en el Solís, cuando se hace el campeonato sub-20, recuerdo que tuvimos una charla bastante interesante y me quedó un concepto tuyo muy claro, que pinta un poco de cuerpo entero la realidad de un país y el otro, no digo de Paraguay y Uruguay, en torno al fútbol de salón. Vos me decías que cuando se armaban los fixtures de los torneos internacionales y vos jugabas en Simón Bolívar, le sugerías a Alarcón que a la hora de armar el calendario a ustedes los hiciera chocar con los uruguayos la última fecha. Y me dabas una explicación de que en la primera fecha, casi que en igualdad de condiciones físicas, un equipo uruguayo capaz que les complicaba el partido. Pero el uruguayo era fanático de llegar, jugar el primer partido, y ya salía una noche a tomar una cerveza, vos me decías, fumaban mucho, no descansaban lo que tenía que descansar, ya el segundo día no era el mismo, y el tercer día el equipo uruguayo llegaba hecho pedazos físicamente, y para ustedes que iban a eso y tenían otro tipo de entrenamiento, otro tipo también de profesionalismo, se les hacía más fácil ganarle el tercer día. Así lo seguís manteniendo y ves esto que al uruguayo la competencia tan fuerte y tan grande que hay en un Panamericano lo desgasta más que a otros, por ejemplo, a ustedes los paraguayos. Ah, totalmente, totalmente. Y la prueba de eso fue Inve ahora en el Sudamericano, ¿verdad? Y Inve en la final del uruguayo, porque era compuesta de 7 brasileños. Se entiende que el jugador brasileño técnicamente es más dotado por una cuestión de nacimiento, de práctica del deporte. Y conste que Inve jugaba un sábado, descansaba 5 días, 6 días para jugar la otra final con Javi. Pero yo sabía que en el global de 40 minutos, de 80 minutos de juego, igual Javi iba a sacar la diferencia en 2 días, en 2 partidos, con esa distancia de tiempo. Imagínense un sudamericano. Entonces, hoy, o sea que viviendo en Uruguay entendí la situación, ¿verdad? Cómo vivía el deportista uruguayo, pero yo creo que pasa mucho por la persona que está al frente del proyecto. Eso es la principal herramienta para el cambio del deporte uruguayo. Porque en el caso de fútbol de salón voy a decir, ¿verdad? Porque eso yo encontré en la persona de José Enrique, un deportista, ¿verdad? Un atleta. José Enrique sale a correr bicicleta, el señor José Enrique Castellón. Él sale a jugar básquetbol el domingo a las 11 de la mañana. Va a los entrenamientos, va a los amistosos de Javi, ¿me entiendes? Entonces una persona que respira el deporte y que estaba, yo me acuerdo muy bien la frase de Quique cuando yo llegué. Me decía, Saúl, los cambios en la vida siempre, la mayoría de las veces, se tardan. Y yo no espero que salgamos campeón el primer año. Y entonces yo en esos viajes que hacíamos en Montevideo 33, eso me fue dando cada vez más confianza, ¿verdad? Claro, me sacaba un peso, pero yo sabía que los proyectos deportivos no son así. Porque eso he vivido en Paraguay, uno va de nómada de acá para allá, dependiendo del resultado, ¿verdad? Entonces yo me acostumbré a eso y me imaginaba que Javi iba a ser así. Y esos 4 años tienen que ver con el éxito. Si no era con el éxito, no iba a haber Saúl de 4 años, ¿verdad? Eso también soy entendido que es así. Ahora, yo le sugeriría primero aquí que siempre, yo le decía aquí que Javi necesita competitividad. Y a la prueba está que la escuelita de Javi en diciembre va a jugar un torneo en Florianópolis de futsal AUF, porque no tiene escuelita de fútbol de salón, o no había en ese entonces en Uruguay. Encontraba una escuelita de futsal AUF, la de Nacional, el señor Aníbal Roa, me contestaba y siempre no podíamos coincidir. Pero Javi no podía competir, sus alumnitos, sus niñitos chicos que querían competir, no solamente entrenar, ¿verdad? Yo no encontraba eso. Entonces tenía que adaptarme al lado brasileño. Entonces en su momento yo le dije, Quique, vos sos campeón uruguayo. La gente rehace a jugar amistoso. Él no entiende que el amistoso es para preparar, no es para ganar. Entonces, si cuesta jugar amistoso en Uruguay, vamos a tener que ir al lado brasilero. Entonces,
previa a una competencia. Nosotros jugamos 17 amistosos en el lado brasileño. Y eso conlleva gastar combustible, cena para los jugadores, ¿verdad? Y ahí está el gasto que hizo Javi. Pero no es que Javi todos eran asalariados, es que Javi tenía esa infraestructura que otros no piensan que sea el camino. El camino es pagar pasaje para que el jugador venga a jugar sobre la hora, el camino es pagar un viático para que el jugador juegue, y el jugador es el protagonista principal, es cierto. Pero nosotros no estamos generando la práctica del deporte en Uruguay. Esa es la situación, que yo pienso que necesitamos ayudar a los dirigentes a pensar de otra manera, y me deja feliz que Javi ha dejado una semilla, no Saúl Santander, Javi ha dejado una semilla con el trabajo de entrenamiento, porque si vos agarrás, hoy estaba viendo flash del partido Javi Colorado en Barcelona, y me enorgullece ver un grupo de 10 olimareños, con 2 de Río Branco, que era Mincho y Fabricio, que al final Fabricio vive en 33 y Mincho juega 7 años en Javi. Nosotros teníamos un equipo que yo jugaba en Barcelona con ese equipo y jugaba el domingo torneo local con el mismo equipo. O sea, no había jugadores que venían a jugar un torneo o un partido o el uruguayo, mientras yo estaba, ¿verdad? Claro. Entonces yo, solo para terminar ese hecho, Marcio viene a jugar una temporada con nosotros que jugó muy poco, pero el año que vino a jugar, sudamericano era, yo le dije, bueno, Marcio es lejos el mejor delantero, el mejor pivot de Paraguay, de Uruguay. Solo que quiero que juegue el uruguayo. Me encantaría que estuviera en el sudamericano, pero si no va a jugar el uruguayo, yo sudamericano quiero que pensemos en otra alternativa. Yo quiero un jugador que esté conmigo todo el año. Entonces así, o sea, yo creo en el entrenamiento nada más, ¿verdad? Y a veces choco, a veces el jugador no le gusta, a veces el jugador que va, y ahí ¿dónde está el quiebre de todo esto? El gerente deportivo, el dueño del club, de decir, no, mantenemos la posición del entrenador, acá se debe entrenar, yo voy a gastar para entrenar. Y así Saúl, hiciste un cambio importante, lo estás diciendo, el entrenamiento, los amistosos. ¿Costó también ese cambio? Porque, a ver, con el diario del lunes, Javi ha ganado todo departamental en el uruguayo y claramente se nota ese cambio. Pero imagino que a vos te debe haber costado que el jugador entrenara, que también apostar a los jugadores olimareños, como lo dijiste, porque por ejemplo un caso pongo, Jorge Machado 2015-2016 quizás no era muy tenido en cuenta, pero el jugador siguió yendo, siguió entrenando y en el último campeonato uruguayo 2019 figura, juega casi todo el campeonato también y lograste eso, ¿no? Que los jugadores que quizás eran entre comillas suplentes o que no eran tenidos en cuenta, a la larga se mantuvieran y cuando llegara su momento jugaran, ¿no? Sí, mira, yo quiero citar solo 3 casos con permiso de ustedes, 3 casos bien claros en Javi. Primero fue, vos dijiste Jorge Machado, sudamericano 2016 quedó fuera de la lista. Cuando tengo la oportunidad de una entrevista un día antes de viajar a la radio de Ariel Piño, me pregunta a mí de la lista, le digo, mira, hoy estoy dejando fuera al jugador para mí más técnico del futsal uruguayo. Yo le voy a dejar fuera del sudamericano. ¿Y por qué? Me decía, porque no tiene experiencia deportiva de un sudamericano. Esa es la razón. Pero este chico sigue en Javi, Jorge Machado, escriban lo que estoy diciendo, en 2016, va a ser uno de los mejores jugadores de Uruguay. El otro caso pasó con Matías Pérez, que ahora parece fue contratado por Urupam. Sí. O estuvo Urupam año pasado. Perdón, a Nacional Pérez se muda ahora en el fútbol sala, pero vuelve a jugar este año Javi. Bueno, fíjate nomás un poco que el caso de Matías Pérez, él viene de jugar en Alianza 2017, jugó, me acuerdo, él es muy amigo de Martín Emiliano Aldave, de Martín Aldave es muy amigo. Entonces en un asado, él no venía a entrenar porque tenía vergüenza y que no sé qué, que Javi, campeón uruguayo, no sé qué, y imagínate, él no venía a entrenar. Yo le mando mensaje por Martín, le digo, Martín, ese jugador me encantaba cuando yo veía jugar en Alianza. Le digo, yo quiero que venga a Javi, ese chico va a jugar, que venga a Javi. Y empezó a venir, empezó a entrar, 3, 5, 7. Termina jugando las semifinales contra Urupam y la primera final contra Alianza titular. La final
contra Alianza, yo le dejo afuera, él lo traigo a Chino Carrasco, el famoso episodio de traerle al Chino para jugar la final nomás y que termina haciendo los goles en la final. Yo le digo a Matías, hay dos situaciones. Jorge Machado, toda la familia de Alianza. Y vos tenés ¿cómo te voy a decir? Vos solo jugaste en Alianza y es un peso pesado para los dos jugar una final con la Alianza, estamos perdiendo 3-1. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, hoy te voy a dejar fuera de esta final contra Alianza por una cuestión de tu pasado con Alianza y de lo que tiene Jorge en relación a su familia. Le voy a dejar los dos fuera del quinteto inicial. O sea, vos fuera de los 12 y Jorge fuera del quinteto inicial. Jorge jugó toda la campaña de 2017. Bueno, y el tercer caso es de Pablo Cuenca. A Pablo Cuenca, desde 2017, yo le tenía 2-2 para ir a Barcelona. Y yo le pregunto a Gabriel, hizo la pretemporada, 15 días. Y yo le digo a Gabriel, pero este muchacho es buen arquero, pero este muchacho vive en Valle y no puede entrenar, Gabriel. Va a venir para los partidos. Y yo para venir a los partidos, para ser suplente de Fabricio, yo creo que es un gasto que haces de viático, logística, o no sé cuánto le arreglarás. Y vamos a formar un arquero local. Y no había los arqueros de primera, no había. Era Pablo Cuenca que venía a la sub-20. Entonces yo le digo, a ese chico que es atlético, vos ves perfil zurdo, es atlético, es el que más corre. Ese chico le vamos a preparar para ser arquero de Harley. Y ahí le llevo a Barcelona, va suplente, después juega un poco el uruguayo, local le empecé a poner, sudamericano ya juega unos minutos. 2018 ya alternaba con Fabricio, mitad y mitad, y ocurre un problemita con Fabricio en la temporada 2019, y en base a una postura mía, yo lanzo a Pablo, le digo, está listo este chico y lo voy a lanzar. Y bueno, y no era fácil, porque estamos hablando de Fabricio, el arquero mundialista las dos últimas veces, y para muchos el mejor arquero, seguramente de Jave la historia, y de Pulsar Uruguayo uno de los mejores. Entonces yo decía siempre a José Enrique, pero 3 años atrás yo le decía, ese chico va a ser un arquero completo, tiene técnica. Yo no te digo que sea ni igual ni mejor que Fabricio, no estoy comparando, porque la gente a veces se ponía brava y celosa con la amistad, sobre todo el atleta de Javi interpretaba las cosas que yo andaba muy detrás de Pablo. No, yo andaba detrás del atleta, no por perjudicar a Fabricio, porque crezca Javi, porque yo necesitaba un arquero suplente, porque no toda la vida Fabricio va a jugar, ¿verdad? Entonces en algún momento puede estar con enfermo, y eso que a veces el atleta titular no entiende, que el técnico lo que quiere es agrandar sus posibilidades y no encerrarse en 5 o 6 titulares. No es, bueno, ese es el pensamiento del atleta. Yo sé porque jugué también y sé que el atleta piensa así, ¿verdad? Pero nosotros como entrenadores no podemos pensar como atleta. Entonces yo lo que buscaba era mimar a un Jorge Machado que quedó fuera en 2016, a un Facundo Terra que hace 3 goles contra Astemio en la semifinal el año pasado, ¿verdad? Que son jugadores que no se podían ni correr. Carlos Favero me decía, Saúl, yo no sé cómo lograste hacer correr a este Facundo Terra, porque es horrible corriendo. Y termina haciendo 3 goles contra Astemio en el partido de ida y 1 gol en el partido, o 1 o 2 goles en el partido de vuelta. Y termina la final no entrando un solo minuto. ¿Por qué? Porque nunca jugó una final. Entonces, claro, esas son decisiones técnicas, pero a veces puede salir bien como no salió mal. Ahora, Nico, yo quedo feliz porque he podido acertar bastante. No puedo decir que acerté toda la vez, pero dejé buenas decisiones para Javi. Y hablando, para terminar el tema del entrenamiento, lo que la gente nunca me entendió, lo de Chelo Correa. Chelo Correa técnicamente es uno de los jugadores más capacitados olimareños. No puedo decir de la República Oriental, pero del olimareño seguro. Pero no quiere entrenar. Tiene mucho. Nosotros con Chelo nos llevamos bien, nos sentamos, tomamos alguna cervecita juntos. Pero él a la hora de entrenar no le gustaba. ¿Por qué? Porque él fue criado así. Le dejaban ser así. Y él pensaba que debería ser así, ¿verdad? Entonces, es una pena que Chelo no terminó jugando todo lo que podía jugar conmigo por esta situación.
Saúl, te hago la última de mi parte, por lo menos agradeciendo mucho la gentileza de tantos minutos de hablar con nosotros. ¿Te gusta algún equipo de Pando de la Liga? ¿Te ha gustado? ¿Qué equipo crees que va por el mejor camino en cuanto a trabajo, a idea de juego, más allá de que por ahí quizás no se acerquen a una línea que a vos te parece ideal, pero ¿a cuál equipo, cuáles te parece que van bien y que se están encauzando, digamos, a un proceso interesante? Mire, lo que pude seguir de lejos me parecía que la línea de San Lorenzo, de Chapezoni, era lo que más se asemeja a lo que a mí me gusta, que yo soy un tipo que me gusta entrenar y me gusta formar valores, ¿verdad? No sé o no entendía por qué no participaban del torneo uruguayo, ¿verdad? Nunca tampoco fui atrevido de preguntarlo la razón. Y a niveles mayores, sí, de lo que jugaba en el torneo uruguayo, después que pasó Urupana Alf, el equipo Atlanta, que salió campeón el año pasado, siempre fue un equipo que respeté mucho, porque me parece que es un equipo que año pasado sumó, para mí la parte técnica evolucionó muchísimo. Pero es un equipo muy guapo, muy de hombres para jugar. Y esa característica a veces es suficiente para llegar a pelear las cosas, ¿verdad? Y era un equipo que yo respetaba muchísimo, ¿verdad? Después, lastimosamente, nunca enfrenté a Timón en estos 4 años, no me tocó enfrentar a Timón, no me tocó enfrentar a Solís, ¿verdad? Yo creo que el equipo La Amistad que llevaba Alejandro, ¿cómo se llamaba el apellido? Alejandro Eguren, los hermanos Eguren, me parecía, incluso en una charla conmigo, me decía: mira, Saúl, estoy haciendo la marca sonar que hace Javi, cambiamos algunas cosas, algunas charlas, y me parecía que sería un trabajo interesante. Vi que estaba haciendo un buen torneo en Pando, porque seguía ahí trabajo, el programa de domingo de usted y la transmisión siempre. Si no veía domingo, veía lunes el compacto, y siempre veía que estaba haciendo una buena campaña también, y no entendía al final cómo terminó perdiendo con Atlanta al final del año, ¿verdad? Pero mi deseo, como dije, era de haber dejado alguna semilla. No es el único camino. Yo creo firmemente en el entrenamiento. Quiero dejar claro que el uruguayo tiene mucha capacidad. Yo puedo decir porque trabajé con los olimareños y me parece que descubrimos demasiados valores. Yo creo que la dirigencia tiene que entender que nosotros, si capacitamos el torneo interno, vamos a tener una selección fuerte. Uruguay tiene mucho talento, pero si está dividido no va a poder terminar mostrando para la gente de afuera lo que tiene dentro. Y ese es mi deseo. Yo creo que si se hace un torneo más largo, siempre fue mi pedido como parte del club. Yo decía que Uruguay necesita competir más por los sudamericanos de clubes, ¿verdad? Por la selección nacional. Necesita un torneo más largo, necesita un torneo sub-20, necesita un torneo sub-17. Yo no veía cómo Uruguay puede postularse a un torneo sub-17 donde no hay un torneo sub-17 a no ser en Pando en 33. Entonces, o se hace una selección de Pando o se hace una selección de 33 para representar a Uruguay, porque no hay otra forma. Y esa situación es lo que dejo como consejo, ¿no? Que se pueda establecer más torneos, y el torneo uruguayo que tenga mayor cantidad de partidos. No es necesario tener muchos participantes, pero un ida y vuelta, más partidos, ¿verdad? La fórmula de jugar más, así como creo que hay en el torneo paralelo de AUF, que se podía realizar también en fútbol de salón. Bueno, Saúl, la verdad que agradecerte un montón por estos minutos. Sin duda que queda muchísimo tema más para conversar, que vamos a tener la posibilidad, quizás vía Instagram, seguir conversando varios temas. Y bueno, nuevamente agradecerte por tus conceptos, y bueno, ojalá que en algún momento te podamos tener nuevamente por nuestro país. Bueno, agradecido por el tiempo, por el espacio. Tengo, gracias a Dios, creo que he dejado muchos amigos ahí. El presidente Carlos Oronada, una persona que siempre hemos charlado, así que dejo un abrazo grande para él. Mi respeto para él, el Guillermo Chapezoni también, que siempre nos tratamos bárbaro acá cuando hemos cruzado con San Lorenzo.
¿verdad? Y a ustedes sobre todo, les felicito, demasiado trabajo, demasiado profesional, es muy lindo ver un programa de ustedes con toda la pasión que transmiten a nosotros que estamos del otro lado. Y yo sé que no es fácil cubrir un deporte amateur, tuve la gracia de trabajar también del lado de periodístico y sé cuánto cuesta, y así que Dios pueda bendecir el trabajo de ustedes, que puedan tener siempre el espacio televisivo y los medios para llevar adelante el proyecto. Así que un abrazo a toda la gente del Fútbol Salón de Pando también. Muchas gracias, Saúl, será hasta pronto entonces, así que bueno, cuídate mucho y te mandamos un gran abrazo. Gracias, un abrazo a toda la